el caso en que yo ya tengo un campo magnético uniforme, que puede ser este. Entonces se hacen crucecitas más o menos parejas, o por ejemplo así, ¿está? Tengo un campo, no te dije las unidades del campo, ahora vamos a ver. Y yo tengo un conductor acá, un conductor, porque tiene una intensidad. ¿Está? La diferencia es que este conductor tiene un largo, porque el otro es un conductor, se dice, es como, no es infinito, pero es mucho más grande que la distancia. Ponerle un conductor de 30 metros y yo quiero el campo a 1 centímetro. Entonces la desproporción, por eso se dice muy largo. Suponete que este tiene un largo fijo. Se va a generar una fuerza magnética. Fuerza magnética. Y la ecuación de esa fuerza magnética va a ser igual al valor del campo por el valor de la intensidad que circula por este conductor y el largo del conductor por el seno de tita. ¿Y tita qué es? Es el ángulo que forma el campo con I. Tita es el ángulo que forma B con I. Y en ese orden, B con I. No es lo mismo que I con B. Porque si yo tengo, por ejemplo, en este caso, porque acá, ¿cuál es el ángulo que forma, en este caso, el conductor? La intensidad con el campo. ¿Es un ángulo recto? Claro, es de 90. Entonces, seno de 90 es 1. Ahí. Pero suponete que yo tengo acá y yo el conductor lo tengo acá. Y este sí. Entonces, en este caso, el ángulo es este. Es B con B, alfa. Y se barre desde B hacia I. Es importante eso. ¿Está? ¿Cómo sé yo cuál es la dirección de esta fuerza? Porque también es un vector, necesito módulo, dirección y sentido. Así que, y para eso voy a aplicar la regla de la mano izquierda. Que yo le digo, sí, esto es por eso que quería primero, la regla de la mano izquierda se llama la del FBI. Es como si fuera un revólver. Imagínate que vos tenés un revólver y sos del FBI. F es el pulgar. B larga es el índice. Y la intensidad es el ángulo mayor. Los tres tienen que estar rectos. No puedo hacer esto, tienen que estar rectos. Entonces. ¿Así? Así, exactamente. Así. Yo ahora te voy a mandar una foto para que te des cuenta cómo es. F, B, I. En este caso, el B entra. El I va para la derecha. Quiere decir que el F va para arriba, en este caso. El F va para arriba. Y pasa lo mismo. Siempre hay dos vectores dibujados en el cuaderno. ¿Ah? Siempre hay dos. El otro o entra o sale. ¿Qué pasa en este caso? Porque eso lo puedo aplicar, cuando la regla de la mano derecha la voy a aplicar cuando forman 90 grados. Y con B con I. Pero en este caso no forman 90 grados. Entonces no puedo aplicar la regla de la mano izquierda porque, ¿cómo hago? Pero yo ya sé que la fuerza o va a entrar o va a salir, porque yo tengo los dos vectores dibujados acá. Entonces, ahí aplico otra vez la regla de la mano derecha. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ir desde B hacia I. O sea, desde B hacia I.
y me dice que sale. Quiere decir que en este caso, la fuerza que está aplicado a este conductor es saliente. Y lo que va a pasar es que se genera una fuerza magnética que nadie toca, el conductor, pero el conductor se va a mover. Y si se mueve, adquiere velocidad, adquiere aceleración, y por lo tanto se cumplen todas las ecuaciones de dinámica. Tengo la fuerza magnética, pero también se cumplen todas las fuerzas, todas las ecuaciones de dinámica. Entonces, dirección y sentido. Y sentido de F. Vamos a hacer un resumen. Primero, siempre hay dos vectores dibujados. Nunca hay tres. Siempre hay dos. El otro o entra o sale. No hay tutía. 2. Regla, mano izquierda. La regla de la mano izquierda, cuando θ vale 90 grados. Si no, no puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo, a ver si puedo dibujar. No sé cómo está vos para el dibujo, pero así. Mal. Así. Más o menos, ¿no? Este es F. Este es B. Y este es I. Bueno, yo te voy a mandar el dibujito bien. Para que lo recortes, o eso es importante tenerlo, ¿está? Y no mezclarse la regla de la mano izquierda con la regla de la mano derecha. Muy bien. Ahora viene otro. ¿Cuáles son las unidades? ¿Cuáles son las unidades? No hablamos de las unidades. Bueno, muy bien. Las unidades. Las del campo magnético es Tesla. T. La de I, ya dijimos, que era Ampere. Es lo mismo, por eso se da un poquito de circuito antes. L, longitud. Metros. Exacto. Y F, Newton. Es una fuerza magnética, pero es una fuerza. Por lo tanto, se cumplen todas las leyes de Newton y de las de cinemática. Si se mueve, te puedo decir, estaba en reposo el cable, para dónde se mueve y con qué velocidad. Esto pasa en la tercera ecuación que te voy a mostrar ahora. ¿Hay alguna razón por la que el campo magnético... Y ahora vamos a ver otra ecuación de fuerza, y que es cuando una partícula cargada ingresa a un campo magnético uniforme. Entonces, por ejemplo, tengo un campo magnético así, uniforme. En estos casos, sí, el campo magnético es uniforme. En el segundo y en este también es uniforme. Y viene una partícula con una velocidad cargada. Y va a ingresar acá. ¿Está? Entonces, partícula cargada o cargada
que ingresa a un B uniforme, se dice. ¿Qué? Ay, ¿qué no se ve? Uniforme. Se genera una fuerza magnética que está dado por esta fórmula. Q es la carga por B por B. QBB. Por seno de tita. ¿Tita qué es? Tita es el ángulo que forma B con B, en ese orden. ¿Está? Pues estos son vectores. La carga no. Y esto es módulo de la carga. Ojo. ¿Qué pasa? Yo tengo cargas positivas y cargas negativas. Entonces, para saber, esto, lo que yo calculo acá es el valor de la fuerza magnética. Para saber cuál es la dirección y el sentido, voy a aplicar la regla de la mano izquierda. Y ahora la regla de la mano izquierda va a ser QB, B larga, la otra era F, perdón, la anterior era FBI. Bueno, ahora va a ser FB, cambio la I por la B corta. ¿Ah? Entonces, pasa lo mismo. Hay dos vectores dibujados. ¿Está? Quiere decir que en este caso, ¿qué le va a pasar? La fuerza, imagínate, F, B, B para arriba, en este caso, la fuerza entra. En este caso. Ahí va. Entonces, ¿qué es lo que es interesante de discutir acá? Siempre no. Casi todos los movimientos, si yo le aplico a la partícula una fuerza, va a moverse según la dirección de la fuerza. ¿Cuándo? ¿En qué movimiento? Pero yo sé que son perpendiculares, porque la fuerza va a ser siempre perpendicular a B. Fíjate acá, el B pertenece al plano y la fuerza entra. Siempre la fuerza va a ser perpendicular, vamos a poner siempre la fuerza magnética va a ser perpendicular a la velocidad. Siempre. Y eso sucede, y esto produce un movimiento circular uniforme. Si yo tengo un campo así, imagínate. Uniforme. Y viene una partícula, ingresa por acá, con una velocidad así, se va a generar una fuerza perpendicular a B, que la voy a poder dibujar. ¿Por qué? Y bueno, porque el campo entra, solo voy a empezar. F, B, B entra, B, o sea, la fuerza va para arriba. Entonces la voy a hacer, perdón, la voy a ingresar por acá. Así me queda bien el dibujo. Se va a generar una fuerza para acá. En el único movimiento donde la fuerza es perpendicular a la velocidad es en el movimiento circular. Por eso es que todas las partículas que ingresan a un campo magnético se mueven en forma circular. Y por ejemplo, en este punto va a ser la fuerza, va a ser para acá, y la velocidad va a ser acá. Siempre la velocidad va a ser tangencial a la circunferencia. Por lo tanto, se cumplen las ecuaciones de movimiento circular, donde la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre r,
Y la fuerza centrípeta, que es esta, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, ahora ya tenés todas las ecuaciones de magnetismo para empezar a trabajar esto. Sí.